Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Montalvo Elías, nací el 2 de noviembre de 1954, tengo 65 años, soy profesor de formación docente, originario de la comunidad de San Pedro de los Naranjos, Salvatierra, Guanajuato. Mi familia es una familia formada por docentes, desde mis padres, tíos, por el lado paterno y materno, y prácticamente mi vida ha transcurrido en las escuelas. El lugar donde nací era una escuela rural y tenía casa del maestro, y yo nací en un cuartito anexo a la institución. Por ello puedo decir que la cuestión y el gusto por la educación me nace de mi genética. Mi trayectoria académica es de maestro normalista, primero en una normal rural, posteriormente en una normal particular, y tuve la fortuna de poder estudiar licenciatura tanto en la Universidad Pedagógica Nacional como los niveles de maestría y doctorado en escuelas particulares. Creo que la travesía que he tenido dentro de la academia me ha ayudado a tener una imagen clara de lo que es desde toda la educación básica hasta la educación media básica y la superior, debido a que he trabajado en todos los niveles. El de preescolar lo conozco porque hice algunas prácticas ahí, como observador únicamente en investigación, y el nivel superior lo desempeñé coordinando actividades académicas en el área de ciencias sociales y de pedagogía en la normal primaria, que hoy se llama José Sarmiento Sotomayor, y que su tiempo era 20 de noviembre de Salvatierra, Guanajuato. Mi fecha de ingreso a la Secretaría es 1 de mayo de 1972 como maestro de primaria, y he trabajado tanto en el medio rural como en el medio urbano. Actualmente me desempeño en una escuela que es una característica semiurbana, debido a que concurren alumnos del medio urbano, pero también alumnos del medio rural de 11 comunidades, en la Escuela Secundaria Emiliano Zapata de Charco Largo, municipio de Tarimoro, Guanajuato. Mi ingreso en 1972 se dio por cuestiones meramente circunstanciales. Tuve que truncar la normal por una cuestión de orden disciplinario, y en esa época hacían falta maestros. Entonces, teniendo el tercer año de normal inconcluso, cuando ya eran 4, me tocó el cambio de 3 a 4 años, se me ofertó una plaza, y fue por ello que desde los 17 años de edad estoy trabajando dentro de la Secretaría de Educación. ¿Cómo viví mi etapa de ingreso? Pues para mí ser profesor era lo máximo, lleno de sueños, de aspiraciones, pero sobre todo aprendido de mi convivencia con gente generalmente del medio rural, donde en aquel tiempo había gente demasiado pobre. Mis estudios los realicé con muchachos como yo, que solamente les era posible estudiar con el apoyo de becas. Por lo tanto, yo me sentía plenamente identificado con el trabajo docente, porque siempre pensé que a través de este trabajo se podía incidir en cambios favorables para mitigar tanto la pobreza económica de la gente, pero sobre todo la pobreza de carácter cultural. Mi primer día de clase, recuerdo que me presenté con un grupo de 68 niños en pupitres binarios, en una escuela semiderruida, llena de telarañas, sin muchos vidrios, y que muchos de mis alumnos me rebasaban en edad, al ser el 6º grado. Sin embargo, pues las técnicas de aquel tiempo eran plenamente expositivas, verbalistas, y eso me hizo desarrollar a mí algunas habilidades que no tenía o que no habían estado manifiestas en mí durante mi etapa de formación previas al ingreso. Fue un día magnífico, me sentí como en casa, y a partir de ese momento pensé que realmente a esto debía dedicar mi vida. ¿Qué expectativas tenía de la escuela? Como un espacio donde pudiera apoyarse al desarrollo del país, pero sobre todo en donde se pudiera las personas vincularse entre ellas para forjar una nación libre, democrática, con pensadores felices. Mis maestros
que recuerdo compañeros, pues muy sociables, plenamente comunicativos y colaboraban en todo. Cuando yo me incorporé, el mayor de ellos tenía alrededor de 30 años. Sin embargo, no hubo ninguna situación en la cual se me aislara o se me hiciese. No, al contrario, eran como mis mentores, eran mis tutores, todos ellos. En aquel tiempo había mucha laxitud en los horarios, debido a que los recreos se podían alargarse, los niños andaban contentos, decía un maestro. Y en estos espacios, los profesores nos incorporábamos a practicar tanto el fútbol como el voleibol, junto con los alumnos y con los maestros. Dentro de mis estudios, ¿cuál fue mi materia favorita? Pues a mí siempre me encantó la historia, porque me parecía que a través de ella nosotros teníamos la oportunidad de encontrarle sentido, cariño, afecto y sentir compromiso con nuestra sociedad. Y la que menos me gustaba pues fue la matemática, porque en un principio no la entendía, cosa que después pasó al segundo término cuando los números empezaron a tener sentido para mí. Lo más significativo que viví en la escuela, pues ser alumno de un profesor que fue pionero de la educación en esta escuela, fue el director fundador, y creo que a través de él encontré un modelo para poder reorientar mi vida, aparte del que tenía por el lado paterno y materno. Y obviamente todo lo que yo vi en las escuelas desde mi infancia, desde mis 4 o 5 años, porque no había guarderías y a veces teníamos que acompañar al papá, a la mamá cuando no tenían quien nos cuidara en casa y era horario discontinuo, me hizo sentirme completamente ligado a la docencia. ¿Qué ha evolucionado en la educación? Desde aquel tiempo hasta ahora, yo puedo conocer de la educación y opinar de ella desde antes, no solamente en lo que viví como alumno en la primaria. Yo no cursé preescolar, porque en aquel tiempo ni había, pero sin embargo sí puedo entender que la educación ha cambiado muchísimo. Los espacios físicos han mejorado, ha mejorado también la cuestión de los servicios como son el agua, como son el alumbrado, los recursos audiovisuales con los que se cuenta hoy, los recursos tecnológicos que no se tenían en aquel tiempo. Sin embargo, había algo que en la actualidad no se tiene. Había una alta expectativa de los papás hacia la escuela, pues sentían que sus hijos yendo a la escuela iban a poder vivir mejor que lo que ellos habían vivido. Y qué padre no desea que sus hijos mejoren su nivel de vida, todos, en todos los aspectos: nutrición, cultura, arte y conocimiento de la ciencia, valores. ¿Qué otra cosa ha cambiado? Pues muy sencillo, las formas de trabajo de las escuelas, las formas de planificar más aplicadas al método. Yo recuerdo un profesor que fue el primero que yo conocí que planificaba su clase, que únicamente tenía una hojita de papel en el pizarrón a un lado y ahí iba tachando lo que iba viendo en una hoja de papel a mano, unos garabatos, y tenía inclusive los problemas de matemáticos que iba a aplicar en la escuela, ya los llevaba resueltos. Y yo le decía: maestro, ¿qué teme equivocar si se me puede equivocar? Y eso que el maestro era un magnífico matemático. Era tan bueno el maestro Nicolás Sabón Cerredondo, me acuerdo de él, que iban de la Universidad de Guanajuato a decirles cómo resolver algunos problemas de trigonometría o de agrimensora, o sea, de medición de terrenos, y él inclusive les podía enseñar de manera manual cómo calcular la raíz cúbica, cosa que los ingenieros no conocían en aquel tiempo. Él fue mentor de muchos ingenieros. Sin embargo, el maestro llevaba sus problemas desde aquel tiempo y ya los llevaba resueltos porque si a cualquiera nos podemos equivocar. De una manera muy sencilla, no tenía meta, no tenía únicamente los temas que iba a ver, los problemas, los ejercicios de español ya resueltos, con ortografía y demás, un gran lector, conocedor de la historia. Llegué a ir a su casa y este maestro tenía 4 o 5 libros, era médico miópata también, y tenía un libro abierto de historia, tenía otro de matemáticas, otro de literatura, otro de botánica. Y yo le decía: maestro, ¿qué hace cuando se cansa? Le decía: para descansar me cambia a otro libro. Esa es su manera de descansar. Y este maestro pues también influyó mucho en mí. Era verbalista también, un magnífico orador. Cuando iban a los mítines políticos, él era el que daba los discursos. Nunca fue líder sindical, nunca quiso ser director. ¿Qué otra cosa ha cambiado? Planificación, metodología. Ha cambiado también la cuestión administrativa.
En aquel tiempo los requisitos administrativos eran mínimos, cuadro de calificaciones, evaluación únicamente los exámenes, o las preguntas que el maestro nos hacía y nos evaluaba, o las que yo les hacía a mis alumnos todavía cuando inicié mi trabajo en el 72, en mayo del 72. Entonces yo puedo decir que han cambiado las formas de evaluación, de una forma de evaluación netamente numérica y a veces con una apreciación muy subjetiva del maestro, se ha cambiado a propuestas como rúbricas, como cuadros de concentración de habilidades docentes, como evaluación también de listas de cotejo. Entonces todo esto ha ido evolucionando y antes se evaluaba en sí lo que era meramente el conocimiento. ¿Y por qué no se evaluaban los valores? Porque todos nos portábamos bien, ahí nadie se podía portar mal, todos calladitos y escuchando al maestro. Y ahora no, ahora es la participación en grupo, la participación en clase, la exposición, la elaboración de proyectos. En aquel tiempo no había nada de eso, aunque también se trabajaban en cuestiones, por ejemplo, manuales. Yo recuerdo mucho que con material de desechos se elaboraban casitas, se elaboraban molinos y se hacían otro tipo de trabajos. También cuando yo estuve en la escuela se le da mucha importancia al teatro, al guiñol, cosa que en la actualidad pues ya no se ve mucho en la actualidad. ¿Qué otra cosa ha cambiado? La cuestión, como dije antes, de rendición de cuentas. No había rendición de cuentas, la escuela manejaba internamente sus recursos, la tienda escolar que se llamaba cooperativa pues tenía pocos controles. En la actualidad hay mucha control de los gastos de la escuela, que inclusive limitan a las escuelas de poder gastar de manera expedita, rápida, en cuestiones que son urgentes, porque todo tiene que contemplar en un programa escolar de mejora continua o ruta de mejora escolar antes. ¿Qué otra cosa ha cambiado? Los contenidos. Había mucha enseñanza de la historia de México, si se quiere hasta un punto de vista apoyada en el mito, pero finalmente se tenía amor hacia la patria. En el homenaje, el conocimiento del himno nacional mexicano, que tenía uno que memorizar todas las estrofas y explicarlas, concursos de ello. Ahora hay concursos, pero tal parece que importa más ganar que a que los niños conozcan el significado real y la historia de cómo se ha constituido esta patria. Había unos festivales majestuosos, dramatizados, donde en todo un campo se escenificaban batallas, pasajes de la historia. En la actualidad no, como que es más personalizado. ¿Y a qué se debe? Pues a los cambios políticos que ha habido desde el plan de 11 años, desde que antes de que era únicamente exigible la escuela primaria, luego después se incorporó la secundaria, luego el preescolar para constituir la educación básica, luego la vinculación con el bachillerato en los últimos años, que realmente no se ha logrado. Pero las políticas educativas realmente creo que han sido más de banquillo que en la práctica, porque en la vida cotidiana de las escuelas hay muchas cuestiones heredadas de la tradición que todavía están permeando, que todavía existen. Coexiste lo que quieren proponer, que siempre es una mezcolanza, es un mestizaje de la propuesta pedagógica que de cada gobierno en turno, con lo que realmente conciben, conceptualizan los maestros como parte de su educación, y por eso tenemos que en la actualidad sigue prevaleciendo formas verbalistas de enseñanza, sigue prevaleciendo también junto con las formas evaluativas modernas, evaluación formativa, coexisten también cuestiones de conductismo tradicional. Hay un nuevo reglamento desde mi punto de vista que es muy permisista, pero todavía subsisten también aplicaciones prácticas de lo que es la reglamentación y que mantienen un control más estricto de la disciplina. Entonces creo que es una cuestión más que nada de mediación entre lo que manda, lo que determina la autoridad educativa en cualquiera de los campos, llámale evaluación, llámale propuesta pedagógica de aplicación didáctica, llámale tú cuestión de valores, inculcación de valores, metodología de la historia, etcétera, entre lo que propone siempre el Estado o la Secretaría de Educación en turno, sus teóricos, y entre lo que los maestros hacen, adecuándola a sus posibilidades y al concepto que ellos mismos tienen de educación, de cómo debe ser. Sí ha habido cambios, pero los cambios yo creo que han sido cambios cosméticos, porque en realidad la mayor parte de las políticas últimas, sobre todo en el último periodo, más que ser una reforma educativa, se convirtió, como lo han dicho muchos, en una reforma de carácter laboral.
limitativa de derechos que tenía antes el trabajador vía sindical y que se fueron haciendo a un lado para dar lugar a un mayor rigor y un mejor tratamiento, el concurso por oposición de las plazas, etcétera, tanto para ingreso como para promoción. Quizás ese es el mayor cambio que hemos vivido en los últimos años, pero fue netamente laboral. En la cuestión didáctica, en la cuestión de planes y programas de estudio, sí, la prueba es que no han cambiado en el siguiente sentido. En este último año, donde se iba a empezar a implementar una nueva metodología, se tuvo la duda entre si tenía que aplicarse el plan del 2011 o el plan del 2017 o que qué se iba a hacer, y finalmente se campechaneó todo, se mezcló, y de eso tenemos que en las escuelas actualmente estamos pendientes de que llegue una verdadera reforma que nos vuelva a reestructurar los contenidos, los aprendizajes esperados, las competencias que se quieran desarrollar. Cabe decir que estas competencias que se trató de implementar en los últimos años no estaban reñidas con lo que planeaba la metodología